Bueno, después de este corto receso, continuamos con el tema del matrimonio cristiano. Ya vimos entonces que Pedro no es la roca, sino el principio que él manifestó a Cristo en ese momento. Pero hay otro versículo en la cual la Iglesia Católica Romana basa su enseñanza de que Pedro fue el representante que Cristo dejó en la tierra y que por lo tanto es el primer papa. Eso dicen ellos. Lo están basando en el otro versículo que ya lo leímos la vez pasada, pero lo vamos a repetir, que está en Mateo 16:19, que dice lo siguiente. Refiriéndose a Pedro, Cristo le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ellos dicen, se dieron cuenta que a Pedro fue quien le dieron las llaves. Por lo tanto, él tenía el poder de atar y de desatar en la tierra. Todo lo que Pedro atara en la tierra era inmediatamente atado en los cielos. Y todo lo que Pedro desatare en la tierra, inmediatamente era desatado en los cielos. Entonces Pedro era el que tenía esa responsabilidad. Se la dieron a él exclusivamente. Con esa explicación falsa, la Iglesia Católica Romana ha mantenido ignorante a toda esa cantidad, toda esa inmensa cantidad de católicos romanos que hay en el mundo, creyendo que verdaderamente a Pedro le dieron las llaves, que fue a Pedro el único que le dieron las llaves, que por lo tanto Pedro tenía esa responsabilidad con la Iglesia cristiana. Y por lo tanto, Pedro fue el primer papa. Y como consecuencia de eso, entonces los papas son los sucesores de Pedro. De ahí que en el Vaticano digan que la silla donde se sienta el papa es la silla de Pedro o trono de Pedro. Nada de eso es verdad. Así como hemos ido probando la falsedad de las otras partes de esa enseñanza católica, así vamos a probar ahora la falsedad de esta otra explicación que ellos dan respecto al versículo 19 del capítulo 16 de Mateo. Yo hago una pregunta. ¿Para qué sirven las llaves? Unas llaves, por ejemplo. Yo tengo aquí unas llaves. Están aquí. ¿Para qué me sirven a mí estas llaves? Pues para abrir una puerta y para cerrarla. ¿Verdad? ¿Cierto? Si yo no tengo esta llave, yo no puedo abrir ni cerrar la puerta. Pero si yo tengo las llaves, yo tengo la responsabilidad de abrir y cerrar la puerta. La pregunta es esta: ¿quién es la puerta que se pueden abrir con esa llave? Estamos hablando en el sentido espiritual, en el sentido religioso, en el sentido de la enseñanza cristiana. ¿Quién es la puerta? Vamos a buscarla. Vamos a buscar en Juan 10, vamos a ver Juan aquí, vamos a buscar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7.
dice lo siguiente: volvió pues Yeshua a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 que sigue, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿quién es la puerta? Claro, Cristo. Cristo es la puerta, lo está diciendo él mismo. Aquí lo acabamos de leer. Yo soy la puerta, dice Cristo. Entonces, ¿cuándo adquiere usted las llaves para abrir esa puerta? Cuando usted conoce el mecanismo de abrir y cerrar esa puerta. Si usted no sabe manejar la llave, usted no puede abrir la puerta. Pero si usted sabe manejar la llave, usted puede abrir la puerta. De tal manera que si usted conoce el Evangelio, usted puede enseñar el Evangelio. ¿Ah? Si usted no conoce el Evangelio, no puede abrir la puerta, no puede enseñar a Cristo, no puede hacer que otros entren por esa puerta, porque usted no sabe abrir la puerta. Entonces es necesario primero que usted conozca el Evangelio, que usted conozca a Cristo, para que usted lo pueda predicar. Cuando usted conoce a Cristo, inmediatamente, cuando usted conoce el Evangelio de Cristo, usted inmediatamente ha adquirido esas llaves. O sea, ha adquirido la responsabilidad para abrir esa puerta, o sea, para enseñar a Cristo. Aquí, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje del primer ángel que está en Apocalipsis 14:6, dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenía el evangelio para predicarlo, pero para poder predicar ese evangelio hay que conocerlo primero. Porque si usted no conoce el evangelio de Cristo correctamente, usted no lo puede enseñar. Entonces, en el momento en que ya usted conoce el evangelio, usted conoce a Cristo, entonces tiene inmediatamente la responsabilidad de predicarlo. Porque usted al conocer el evangelio, al conocer a Cristo, al aceptar a Cristo, inmediatamente usted se convierte en hijo de Cristo, en parte de su iglesia. Entonces tiene que cumplir el mandato que él dejó en la Biblia para sus hijos: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Predicar qué? El evangelio, o sea, predicar a Cristo. Ahora, ¿es Cristo el evangelio? Pues claro, la Biblia también lo dice. En Juan 1:1 dice claramente: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Elohim, y el verbo era Elohim. El verbo, dice, él era el verbo. En el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne. Ahora, ¿qué es verbo? Esa palabra verbo viene de una palabra griega que es logos. Logos, el logo, ¿sí?, que significa palabra. Por eso hay algunas Biblias, por ejemplo la Biblia de
la versión Dios habla hoy, que dice, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, dice, y la palabra era Dios. Así lo traduce la Biblia Dios habla hoy. ¿Verdad? Es lo mismo que decir, en el principio era la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. La palabra dice ahí, la palabra era Elohim. Dice, y en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Quien habitó entre nosotros fue Yeshua, el Cristo. Entonces, esa es la palabra. Ahora, ¿qué es la Biblia? La palabra. Aquí lo que hay es pura palabra. Y a través de este poco de palabras, ¿qué se enseña? El Evangelio. Entonces la palabra es el Evangelio. Y si la palabra es Cristo, entonces Cristo es el Evangelio. Entonces cuando usted conoce a Cristo, cuando usted lo acepta, que se hace parte de su iglesia, usted adquiere inmediatamente las llaves, ¿sí? O sea, la responsabilidad para abrir esa puerta, para abrir a Cristo, para enseñar a Cristo a otros. Entonces ahí dice que a Pedro le dieron esas llaves, o sea, le dieron la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Verdad? El Evangelio. Pero fue a Pedro el único que le dieron las llaves. Y por primera vez le dieron la llave a Pedro. Vamos a ver si a Pedro, primero vamos a ver si a Pedro fue por primera vez que se le dio las llaves. Bien. Vamos a buscar Mateo 23:13. Mateo 23:13. 23:13. Mateo 23:13 dice lo siguiente: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ya vieron? ¿A quién se está dirigiendo Cristo aquí? Dice a los escribas y fariseos, y los llama hipócritas, y les dice a ellos: porque cerráis el reino de los cielos. ¿Qué están cerrando? La puerta. Dice, ni entran ustedes, ni dejan que los que quieren entrar entren. O sea que los escribas y fariseos, los dirigentes del pueblo de Israel, conocían el Evangelio, conocían las Escrituras, por lo tanto tenían la responsabilidad de predicar ese Evangelio al pueblo de Israel. Tenían las llaves, tenían la responsabilidad para predicar ese Evangelio. Y sin embargo, no lo hicieron. No lo hicieron por avaricia, por ambición de poder. No lo hicieron. Antes persiguieron a los profetas. Algunos hasta mataron. ¿Sí? Al mismo Cristo lo persiguieron y lo mataron.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos escribas y fariseos a los cuales Cristo les llama aquí hipócritas? Mira lo que les dice ahora a ellos en Lucas 11:52. En Lucas 11:52 les dice: ay de vosotros intérpretes de la ley, o sea, los mismos, los fariseos, los escribas, los saduceos, todo eso. Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Óigase bien. Quitaron la llave de la ciencia, la llave de la sabiduría del Evangelio. Porque el Evangelio es la sabiduría de la palabra. El Evangelio es la sabiduría de Cristo, porque Cristo es la sabiduría. Y ellos, que conocían las Escrituras, no hicieron uso de esas llaves, no hicieron uso de esa responsabilidad de predicar el Evangelio al pueblo de Israel ni al mundo. Porque esa era la responsabilidad que se le había dado al pueblo de Israel. Cuando a Abraham le dijeron: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. O sea, ustedes fueron un pueblo escogido para que predicaran el Evangelio al mundo, para que predicaran la venida del Mesías al mundo. Sin embargo, no lo hicieron. Aquí Cristo se los está reclamando. Y ahora Cristo, miren lo que hace con ellos. Vamos a leer Mateo 21 del 33 al 45. Mateo 21 del 33 al 45. Yo lo voy a leer, que es largo, es extenso. Dice lo siguiente. Está hablando Cristo aquí. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yeshua les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. El soberano ha hecho esto y es cosa maravilla a nuestros ojos. Por tanto os digo, vean lo que dice ahora aquí Cristo, por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, le tenían miedo al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Esta es una parábola que dio Cristo, pero radiografiando todo lo que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío habían hecho. La viña es la tierra. Los labradores son ellos, quienes se escogieron como pueblo para que predicara el evangelio al mundo. Pero como estaban mal, entonces le enviaron los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Los profetas. Para ver qué pasaba, si estaban desarrollando bien la misión de predicar al mundo la venida del Mesías. ¿Y qué hicieron ellos con los profetas? A unos mataron, a otros apedrearon, a otros metieron en la cárcel. ¿Sí? Y después dijo el Eterno, voy a mandarles a mi hijo para ver si tienen respeto de mi hijo. Y lo mandó a la viña, o sea, a la tierra. ¿Quién es el hijo? Yeshua, el Cristo. Y dice el Eterno, de pronto tienen respeto por mi hijo. ¿Y qué le hicieron a Yeshua? Lo azotaron, lo torturaron y después lo mataron. Y dice la palabra aquí, y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo sacaron de la ciudad de Jerusalén y lo mataron en un sitio que queda fuera de la ciudad. Sí, él le estaba radiografiando todo allí a los fariseos, y los fariseos estaban ahí, los saduceos estaban ahí, los intérpretes de la ley estaban ahí, los escribas estaban ahí, todos le estaban escuchando la parábola. Y después, ¿qué sentencia les dictó Cristo ahí a ellos? La que está en el versículo 43, Mateo 21, 43, cuando les dice, por tanto os digo, dirigiéndose a ellos, que el reino de Elohim será quitado de vosotros. ¿Qué les quitó? Las llaves. Les quitó la responsabilidad de predicar el evangelio al mundo. Les quitó la oportunidad, la responsabilidad de predicar la venida del Mesías. Cuando ustedes estudiaron la profecía de las 2300 tarde y mañana, allí aprendieron cuándo se les venció ese periodo que le había dado Cristo al pueblo judío para que predicara esta verdad al mundo. Y dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Le quitaron esa responsabilidad, le quitaron esas llaves a los dirigentes judíos y al pueblo judío como pueblo, y dice, y se la entregó a otra gente. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Se abría la puerta a los gentiles allí. ¿Ah? Por eso Pablo fue escogido como el apóstol de los gentiles. Fue escogido para que predicara el evangelio a los gentiles. Miren cómo le quitaron las llaves a los dirigentes judíos. Pero lo importante aquí es que sepamos, que entendamos, que nos demos cuenta que antes de Pedro
había otros que tenían las llaves, que eran los dirigentes del pueblo judío. De tal manera que a Pedro no fue el primero a quien le dieron las llaves. No fue a Pedro el primero en que le dieron la responsabilidad de predicar el evangelio al mundo. Ya otros antes la tenían, sino que se la quitaron. Ahora estamos viendo que se la entregan a Pedro. Entonces ahora vamos a ver la otra parte. Ya vimos la primera, de que a él no fue al primero a quien le dieron las llaves. Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Fue a Pedro al único a quien le dieron las llaves? Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Vamos a buscar Mateo 18. Mateo 18 y vamos a leer del 15 al 18. Dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que Cristo está enseñando aquí? Una regla de oro para su congregación cristiana, para los miembros de su congregación cristiana. Si hay un miembro de la iglesia que está andando mal y se está portando mal, dice, y tú te das cuenta, dice, llámalo en secreto a él, en privado, y hazle ver ese mal comportamiento que está teniendo. Y ya, se acabó. Pero si él continúa con ese mal comportamiento, entonces coge uno o dos de la misma iglesia y en presencia de ese testigo o de esos 2 testigos, vuelve y llámale la atención. Pero si él después tampoco le pone atención a eso, sino que sigue con su mal comportamiento, dice, entonces pon en conocimiento a toda la iglesia de la situación de ese hermano tuyo, ese hermano en la fe. Pero si aún sigue así y no le pone atención a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir tenerlo por gentil y publicano? O sea, hay que sacarlo de la iglesia, ¿verdad? Entonces dice la Biblia aquí, en boca de Cristo, dice, tenle por gentil y publicano. Dice ahora en versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es atar y qué es desatar? ¿Cómo se ata una persona a la iglesia cristiana apostólica? Cuando se bautiza. Porque usted puede recibir el conocimiento. Usted puede estar aquí sentado, como aquí, que están sentados. Pero usted puede recibir el conocimiento, si no lo acepta, se va. Pero si usted lo acepta, entonces viene su decisión. Ligarse a la iglesia de Cristo. Hacerse parte de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo. ¿Cuál fue el mandato que dejó Cristo? Dice, id por el mundo y predicad el evangelio. Predica el evangelio. Pero no te quedes ahí. Dice, predica el evangelio. Todo aquel que creyere y fuere bautizado.
será salvo. O sea, entra a la iglesia mía enseguida. Y allá en Mateo 28, 19 dice, vayan por el mundo y hagan discípulos a Cristo, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo se hace usted discípulo de Cristo? Bautizándose en la congregación cristiana. Entonces, el acto de atar y desatar quiere decir atar bautizando. Usted ata a personas a la iglesia de Cristo bautizándolas. ¿Y cómo se desata? Desfraternizándola. ¿Pero quién lo hace? ¿Una persona? No. La iglesia, la congregación cristiana apostólica. ¿Sí? Aquí le dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A quién se lo va a decir? ¿A Pedro? No, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El mismo mandato que le están dando ahora a la iglesia de atar y de desatar es el mismo mandato que antes Cristo le dio a Pedro. Allá se lo da a Pedro sencillamente porque él viene hablando es con Pedro, él no viene hablando con la iglesia. Él está hablando con Pedro, van caminando y va hablando él con Pedro, ¿sí? Y entonces le da ese mandato a Pedro. Pero ahora Cristo está hablando es con la iglesia de él. Veanlo aquí donde dice en Mateo 18:1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua. Los discípulos a su iglesia vinieron donde él. Se sentaron y él comenzó a hablarle diversos temas. Entre ellos está el tema, todos los temas están en el capítulo 18. Por ejemplo, en los versículos 1 a 5 está el tema de quién es el mayor. En los versículos 6 a 9 está el tema de ocasiones de caer. En los versículos 10 a 14 está el tema de la parábola de la oveja perdida. Y en los versículos del 15 al 22, que es lo que estamos analizando, está el tema de cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, él está ahí reunido con la iglesia, con sus discípulos, con la congregación cristiana. Y a esa congregación entonces cuando toca el tema de cómo se debe perdonar al hermano, le dice a los discípulos, a la iglesia, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El mandato se lo da ahora a la iglesia. De tal manera que no fue Pedro al único a quien le dieron el mandato de atar y de desatar a través de las llaves. Esas llaves las tiene la iglesia. Ese mandato de atar y de desatar lo tiene la iglesia, la congregación. ¿Sí? Porque si usted le está llamando la atención a su hermano, si la Biblia hubiera dicho, búscate 2 o 3 y llámale la atención, y si no le pone atención a los 2 o 3, tenle ahí mismo, por gentil y publicano, se podría pensar que la responsabilidad la tiene una persona. Pero dice, no, si no le pone atención a los 2 o 3 testigos que tú llevas, entonces dilo a la iglesia.
Y es la iglesia la que toma la determinación de atarlo y de desatarlo. ¿Sí? Ahora, en el momento de atar, bien, hablemos de atar. Usted predica el evangelio a 2, 3, 4, 10 personas. Y si de ese grupo, después que usted le predicó, salen 2 o 3 que toman la decisión de atarse a la congregación, o sea, quieren bautizarse, entonces usted, como evangelista de ellos, como predicador de ellos, usted puede bautizarlo. Porque la orden de atar le fue dada a la iglesia, o sea, a los miembros de la congregación. De tal manera que un miembro de la congregación, y usted es miembro de la congregación porque ya se bautizó, entonces usted ya siendo bautizado, usted puede bautizar a otras personas. Otra cosa es que por razón de disciplina, de orden, usted es hijo de un creador, de un todopoderoso, que no es de confusión, ni él es de Elohim de indisciplina, sino de orden. La Biblia dice, porque Elohim no es un Elohim de confusión, sino un Elohim de orden. ¿Sí? Entonces en la congregación de él también debe haber orden, disciplina. Entonces si usted ya le dio el evangelio a unas personas que tomaron la decisión de atarse a la congregación cristiana, entonces usted puede ir a la congregación, a la iglesia, y poner en conocimiento eso, de que usted tiene unas personas que le dio el evangelio y ellas quieren bautizarse. La iglesia certifica eso y dice, vamos a ver si es verdad. Y le puede inclusive hacer unas preguntas de la parte básica del plan de la salvación. Dice, sí, conocen lo básico del plan de la salvación, no hay problema, se pueden bautizar. Entonces, usted en ese momento ya queda autorizado por la iglesia para bautizar. ¿Ya? Entonces la iglesia registra enseguida acá a esas personas como miembros del pueblo. Inmediatamente la iglesia ha atado, porque usted es miembro de esa iglesia, por lo tanto usted es iglesia. Usted es parte de esa iglesia. Entonces la iglesia enseguida ató a esas personas, porque ya fueron bautizadas. Inmediatamente en el cielo esas personas quedan registradas allá en el libro de la vida, o sea, como miembros de la iglesia cristiana, como hijos de Cristo. Pero si esas personas después se portan mal y están dejando mal el evangelio, y ya después que se le aplica la regla de oro que ya hablamos, de hablarle en privado, después ante 2 personas, después se le dice a la iglesia, y no hacen caso, entonces es la misma iglesia la que los desata. La misma iglesia es la que los desfraterniza y los echa. ¿Ya? Entonces en esto hay que tener muy claro las palabras y la enseñanza que da la Biblia. Entonces, el acto de atar y de desatar lo tiene la iglesia. Las llaves las tiene la iglesia. Las llaves las tiene cada miembro de la iglesia en particular. Las llaves no las tenía únicamente Pedro. Pedro tenía las llaves, pero como miembro de esa iglesia, como la tenía Pablo y la tenía Santiago y la tenía Mateo y la tenían los demás apóstoles y la tenían los demás discípulos que las demás personas que se convertían como miembros de Cristo, como miembros de su iglesia. Las llaves, el término llave significa adquirir la responsabilidad de predicar el evangelio una vez se conozca el evangelio. Eso es lo que significan las llaves. Pero los señores católicos romanos, ustedes ven que en los escudos del Vaticano, en los escudos de los papas, ponen 2 llaves. Y usted les pregunta, y dice, esas son las llaves
de Pedro, las que le dieron a Pedro. Pero esas 2 llaves que aparecen en esos escudos también tienen su cuento. Pero no es el momento ahora de hablar del significado de esas llaves que están ahí en los escudos del Vaticano y del escudo privado de los papas. Eso ya en su momento se los explicaré también. Entonces, aquí hemos probado que las llaves ni fue a Pedro el primero que se las dieron, porque los tenían antes los dirigentes del pueblo judío, ni fue al único a Pedro a quien se la dieron. Se la dieron a la congregación cristiana. La tenían todos. Todos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio. Vamos a buscar Juan 14, 15. ¿Cuál es el evangelio que usted va a predicar? ¿Sí? Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice lo siguiente. Está hablando aquí el soberano Yeshua. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está la primera característica del legítimo evangelio de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto se complementa con Juan 15, 12, que dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo repite seguidamente en el versículo 17: esto os mando, que os améis unos a otros. Y si buscamos Primera de Juan 3:18, encontramos lo mismo. Primera de Juan 3:18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y lo complementa el versículo anterior, el 17, cuando dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? La otra característica de la iglesia verdadera de Cristo es derramar amor los unos con los otros, ayudarse entre sí, socorrerse entre sí, enseñarse el uno al otro, motivarse el uno al otro. Que los problemas del uno sean los problemas de todos. Que se conduela el uno con el otro, el uno del otro. ¿Saben por qué? Porque aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Y en el versículo 16 lo repite: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Elohim
que el amor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim y Elohim en él. Entonces, la otra característica que debe manifestar la congregación cristiana legítima es el amor, porque Elohim es amor. Y Cristo dijo una vez: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero también dijo: vosotros sois la luz del mundo, refiriéndose a los miembros de su iglesia. Él es la luz del mundo. Él es la luz del evangelio. Pero nosotros individualmente también somos la luz del mundo, porque nosotros tenemos que reflejar esa luz como hijos de Él. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Tenemos que reflejar todas esas características que tiene su iglesia cristiana. Entonces, ahí tenemos dos características: los mandamientos, cumplirlos, y reflejar el amor de Cristo. Si usted no cumple los mandamientos, mire lo que la Biblia le dice a usted. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 a 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, o sea, yo soy hijo de Él, yo pertenezco a su iglesia, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Guardándole los mandamientos a su Padre, porque así lo dice él en Juan, ¿sí? Aquí lo dice él en Juan 15, 10, cuando dice Juan 15, 10: si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de él? Allá están en Éxodo 20, del 3 al 17. Ahí están, léanlo y verán. No tener otros dioses ajenos, sino a Él. No adorar imágenes, el segundo mandamiento. No inclinarse ante esas imágenes, no adorarlas. Guardar el nombre de Él, no usarlo en vano. Y viene el cuarto mandamiento: guardar el sábado como día de reposo. El quinto: honrar padre y madre, para que los días se alarguen en la tierra que el Eterno nos da. Después viene el otro: no matar, no cometer adulterio, no decir mentiras, no desear la mujer del prójimo ni los bienes del prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Tienes que guardarlos todos, porque Santiago dice que si los guardas todos pero fallas en uno, no guardas uno, dice, te haces quebrantador de la ley, te haces transgresor de la ley. ¿Y cómo cumple los mandamientos? No es decir, yo voy a cumplir los mandamientos hoy. No, permaneciendo en Cristo. Como tú tengas a Cristo aquí y aquí, las 24 horas del día, tú cumples sus mandamientos. Cuando alguien te viene a hacer algo mal, pero tú tienes a Cristo aquí y recuerdas a Cristo, no quebrantas la ley. Sin decir, no la voy a quebrantar, no. Porque si tú dices, yo la voy a cumplir, hoy la cumplo toda, tú estás pretendiendo cumplir la ley por tu propia voluntad.
¿Y eso qué quiere decir? Actuar por obras, querer la salvación por obras, y así no la vas a lograr nunca, porque la salvación es por gracia. Tú vas a cumplir los mandamientos es permaneciendo en Cristo. Si tú permaneces en Cristo no pecas, entonces quiere decir que no quebrantas la ley, ¿ya? Porque así lo dice el apóstol Juan en una de sus epístolas. En primera de Juan capítulo 3, en el versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Cuando usted peca, usted quebranta la ley. Ahora, ¿cuándo no vas a pecar? ¿Cuándo no vas a quebrantar la ley? Te lo dice el apóstol en el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuándo no vas a pecar? Cuando permaneces en él. Permanece con él aquí y aquí las 24 horas y no pecas. Pero si lo sacas a él, pecas y quebrantas la ley. Pero si lo mantienes a él aquí y aquí, tú no tienes necesidad de estar diciendo: voy a cumplir la ley, voy a cumplirla porque a mí me da la gana, porque yo quiero. No. Tú permaneces con Cristo aquí y aquí las 24 horas del día y no pecas. Entonces ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera esencia del evangelio. Si tú conoces esto, tienes las llaves para abrir la puerta, o sea, tienes la responsabilidad para predicar ese evangelio legítimo. Entonces fíjense ustedes que si aquí nosotros hemos probado que Pedro no fue el representante que Cristo dejó en la tierra, sino el Espíritu Santo, que a Pedro no fue al único ni al primero que le dieron las llaves, sino que las tiene en la iglesia, entonces el que está aquí dirigiendo la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces es usted ante ese Elohim en que usted tiene que celebrar el matrimonio cristiano. Porque aquí no hay más representante de Cristo. Aquí no hay ningún ser humano que sea representante de Cristo. Por tal motivo, el matrimonio cristiano no debe hacerse ante ningún ser humano. Ni ante papa, ni ante cardenal, ni ante arzobispo, ni obispo, ni curas rasos, ni ante notario, ni ante juez. El matrimonio cristiano se hace ante el soberano, ante Elohim, así como lo hicieron Adán y Eva, así como Elohim lo realizó con Adán y Eva. Ellos lo hicieron ante Elohim. Pero si me dicen que en esa época no existían los curas, ni los papas, ni los notarios, y por eso ellos no lo hicieron ante esa gente, mentira. Mentira, porque la enseñanza bíblica dice que el representante que dejó Cristo en la tierra fue el Espíritu Santo. Entonces es ante Él, como Elohim, que se debe seguir haciendo el matrimonio cristiano. De tal manera que no nos engañemos en esto, ni tampoco le busquemos inventar cosas que la Biblia no está diciendo. Porque decir otra cosa es forzar los textos bíblicos a decir lo que ellos no están diciendo. Y en esto debemos ser muy celosos y muy cuidadosos. Hasta aquí terminamos nosotros este importante tema de cuál es el matrimonio cristiano, cómo debe hacerse y ante quién debe hacerse. Espero que estas explicaciones ayuden en algo para haber aclarado estas cosas
Y yo lo que le he dado son las bases. Ya cada uno, de forma particular, puede seguir escudriñando, puede seguir investigando, que sería importante. Le doy un saludo especial a todos mis hermanos de fe que se encuentran en la tierra. Los invito a que busquen en internet la página de la Fundación Cristiana Apostólica. Van a encontrar buenas informaciones allí. Los libros que hemos escrito, ahí están. Tienen toda la autorización, no solamente para leerlos, sino para imprimirlos y darlos a conocer. Ahí van a encontrar los videos de los temas que hemos grabado, haciendo esta recomendación, que si encuentran los videos, inicien por los videos que hablan de las iglesias falsas en la tierra. Luego que se vean esos videos, ustedes pueden buscar allí mismo el libro del bautismo, dice bautismo cristiano, porque del bautismo cristiano no hemos grabado videos, sino que se escribió un libro y se ha publicado allí. Y se leen todo el libro del bautismo cristiano para que la lectura de este libro con los videos de las iglesias falsas, entonces la persona pueda tomar su decisión de atarse a la iglesia cristiana apostólica o quedarse como está. Después que se lean el libro del bautismo cristiano, entonces les recomiendo que busquen los videos de la doctrina del santuario. Los videos de las iglesias falsas son 13. Los videos de la doctrina del santuario son 45. Vayan viendo esos videos en el riguroso orden en que allí están establecidos. O sea, parte 1, siga la parte 2, después la parte 3. No trate de adelantarse porque se van a confundir. Tienen que ir en ese estricto orden. Y después que terminen con los videos del santuario, entonces busquen los videos que allí están grabados acerca del libro de Daniel. Me dice Daniel, que es el profeta de la dimensión cósmica, le llamo yo. Y se van viendo todos los videos del libro de Daniel. Cuando ya ustedes conozcan todos los pormenores del libro de Daniel, que ahí se dice, ya están ustedes en condiciones de entrar a estudiar el libro de Apocalipsis, sea a través de los videos que no han sido publicados todavía, o a través del libro de Apocalipsis que escribí para publicarlo gratuitamente, para regarlo gratuitamente. ¿Sí? Y después pues ya vienen los temas circundantes, los temas complementarios, como por ejemplo este video que estamos viendo, que estamos grabando ahora acerca del bautismo cristiano. Y vendrán folletos que les mandaremos acerca del infierno. Hay un folleto de Juan 1:1 que se escribió, importante que lo tengan también, y hay otros más. Entonces yo desde este momento los estoy invitando a que lean todas estas cosas y tomen sus decisiones. Si alguno quiere ponerse en contacto con nosotros, pues en los videos, allí la parte de comentario que nosotros le hacemos a cada uno de los videos, ahí está el correo electrónico en que pueden comunicarse con nosotros. Con mucho gusto los atenderemos y les atenderemos las sugerencias, las inquietudes, las preguntas, hasta donde nosotros podamos. ¿Sí?
Un saludo, repito, a todos mis hermanos de fe que se encuentran en toda la tierra. Y como esta enseñanza fue solicitada también para transmitirla a unas personas interesadas allá en Fusagasugay, en Bogotá, entonces le mandamos un saludo también especial allá a mi sobrina Milena Escobar Contreras, que se encuentra haciendo una extraordinaria labor allá en Fusagasugay, en Bogotá, y a su amigo Felipe Mora. Borja. ¿Ah? Borja. Ah, Felipe Borja. A su amigo Felipe Borja, que se encuentra en Bogotá, recibiendo también estos videos y toda esta enseñanza a través de mi sobrina. Bendiciones para todos ustedes y les deseo un éxito rotundo en esta tarea. Mil gracias.